En esta ocasión vamos a revisar el tema psicopatología del aspecto. En diferentes literaturas lo podemos encontrar también como psicopatología del esquema corporal. En primer lugar tenemos que hablar de algunos conceptos. El concepto primero sería semiología. Es la parte de la medicina que estudia los síntomas de las enfermedades, los cuales constituyen el instrumento de trabajo que permite apreciar la situación clínica de un enfermo y establecer un diagnóstico. Al revisar este concepto nos damos cuenta que en una historia clínica, y específicamente en la historia clínica psiquiátrica, la parte más importante es la presente enfermedad, sin quitarle valor al resto de parámetros, pero la parte más importante de la historia clínica es la presente enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí están los síntomas y los signos de los cuales el paciente se queja. Ahora, en psiquiatría lo he insistido y lo voy a seguir insistiendo, solo tenemos síntomas. Entonces, a partir de los síntomas podemos hacer una estructuración sindrómica para poder llegar a un diagnóstico específico. Hemos hablado también de lo que es un signo, y esto es un indicador objetivo de un proceso orgánico anómalo. Por ejemplo, cuando tocamos el hígado y lo encontramos a 3-4 centímetros debajo del reborde costal derecho, es un signo de un agrandamiento del hígado. Las razones pueden ser varias, ¿verdad? Pero eso nos está indicando que hay un proceso orgánico anómalo. Luego tenemos un síntoma, que es un indicador subjetivo de un proceso orgánico o funcional. Se considera la unidad mínima descriptible en psicopatología, insistiendo entonces que en psiquiatría no hay signos, solo síntomas en general. Síndrome lo vamos a considerar como un conjunto de signos y síntomas que aparecen en forma de cuadro clínico, y que a través de este cuadro clínico podemos llegar a un diagnóstico. Síndrome es conjunto de signos y síntomas que los comparten un grupo de enfermedades. Por ejemplo, tenemos el caso de abdomen agudo. Cuando yo digo abdomen agudo, no necesariamente estoy diciendo que hay una apendicitis aguda. Puedo también estar pensando que hay un embarazo ectópico, una enfermedad pélvica inflamatoria aguda, un quiste retorcido de ovario. Entonces el síndrome es que agrupa una serie de enfermedades que comparten los mismos síntomas. También tenemos que hablar de constitución y personalidad. ¿Qué es personalidad? Lo que de singular tiene un individuo. Son las características que lo distinguen de los demás. Esto incluye el pensamiento, las emociones y el comportamiento. Pero también a través de esto, con el conocimiento de los rasgos de la personalidad, podemos decir que es previsible, podemos predecir lo que va a hacer, lo que va a probablemente pensar. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la personalidad? En primer lugar, la constitución física, el temperamento, la inteligencia y por último el carácter. Hablando de la constitución física, vamos a decir que la constitución física es fundamentalmente heredada. Todo individuo recibe hereditariamente una base estructural bioquímica, glandular, nerviosa, muscular, ósea y sensorial. Es decir, nuestra constitución física es fundamentalmente heredada. Luego tenemos el temperamento. Nosotros hablamos a veces que es muy temperamental, que tiene un carácter fuerte, pero a veces no tenemos una idea clara a lo que nos estamos refiriendo.
El temperamento básicamente es el aspecto emotivo de la personalidad. La forma de reaccionar frente a las emociones. Por eso hay una pregunta que cómo reacciona ante las emociones de emergencia, y es tratando de evaluar el temperamento. Algunos reaccionamos de una manera, otros de otra, unos nos reímos, otros nos enojamos, es decir, las diferentes formas de reaccionar ante las emociones. También depende de la constitución física y especialmente de los factores hereditarios de la misma. Es decir, el temperamento depende de la personalidad, de la constitución física, y ya dijimos que esta pues básicamente es heredada. La inteligencia la vamos a definir pues como la capacidad para adaptarse a situaciones nuevas con rapidez y resolver con éxito los problemas en ella implícitos. Es decir, la forma en cómo nosotros nos adaptamos al medio ambiente, cómo resolvemos las diferentes circunstancias que se dan en ese medio. Eso es básicamente la inteligencia. Recordemos entonces que la inteligencia podemos catalogarla dentro de los rangos normales, dependiendo del CI, que es un test psicológico, cociente intelectual, o IQ, ¿verdad? En inglés, que podemos valorar su capacidad intelectual. Luego tenemos el último componente de la personalidad, que es el carácter. Del griego, que significa marca o sello, que distingue inconfundiblemente a una persona. Es el conjunto de rasgos morales y éticos, bien diferente al temperamento. Temperamento son las emociones. Entonces en el carácter estamos hablando del conjunto de rasgos morales y éticos. Luego también tenemos sobre la tipología, ¿verdad? Cuando hablamos de constitución, hablamos básicamente de la tipología. ¿Qué es el tipo? Es la forma característica de constitución o estructura mental de un hombre que lo distingue particularmente de otros individuos. Es la forma característica de constitución o estructura mental de un hombre que lo distingue particularmente de otros individuos. Depende pues también del funcionamiento mental y de las características físicas. Entonces cuando hablamos de tipo es funcionamiento mental y características físicas. De aquí parte pues lo que es la tipología, el estudio pues de los tipos. Tenemos tipologías que son meramente somáticas, o sea que solo toman en cuenta la estructura física. Aquí tenemos a Viola y a Pende. Tenemos tipologías que toman en cuenta tanto lo físico como lo psicológico, es decir, lo somatopsíquico. Tenemos los ejemplos de Kretschmer y Sheldon. Y tenemos la tipología que solo involucra la parte psíquica. En este caso tenemos a Sigmund Freud y a Carl Jung. Quien inició con esto básicamente fue Hipócrates, el padre de la medicina. Hipócrates hablaba de los humores del cuerpo, que para él eran 4 humores del cuerpo. En primer lugar tenemos la sangre. Él consideraba el temperamento sanguíneo, el elemento del aire y las características de esta persona con humor sanguíneo, que es activo, alegre y optimista. Luego tenemos la bilis negra, su temperamento melancólico, el elemento pues la tierra, es una persona muy dada a la tristeza y con ideas lentas y pesimistas. Luego tenemos la bilis amarilla, el temperamento colérico, el elemento el fuego, es una persona dominante, violenta y dado a accesos de ira, aquellos que rápidamente se les sale el indio, ¿verdad? Encachimbado. Y por último tenemos la flema, el flemático, el elemento el agua, es una persona fría y que parece incapaz de emociones intensas. Por eso que a uno le dicen vos sos bilioso, queriéndole decir que es muy enojado, porque son flemáticos cuando la persona es muy fría, muy apagada. Esto básicamente es historia,
esa historia. Lo traigo pues porque algunas psicólogas todavía hablan de esto, ¿verdad? Todavía lo catalogan a uno como colérico, como acabo de decir, flemático, que es muy melancólico. Tenemos que saber de dónde viene, por eso lo traigo a cuenta. Luego tenemos a Ernest Kretschmer, ¿verdad? Retrocediendo un poco, es lo somatopsíquico. De los únicamente somáticos no vamos a hablar. Estamos hablando de que quien inició con esto fue Hipócrates. Y tenemos a Kretschmer, ¿verdad? Kretschmer habla de la tipología y basadas en tanto la estructura física como la estructura psicológica. Tenemos el tipo estructural pícnico. Estos son los dibujos originales de su libro, los dibujos que están en el libro, que lo escribió en el año 1926, ya vamos a tener casi 100 años entonces. Y el pícnico entonces es una persona, como la vemos, con tendencia a acumular grasa, obeso prácticamente. Esa obesidad lo hace verse de baja estatura, ¿verdad? Abundante panículo adiposo en la cintura, sus miembros se ven cortos, sus manos se ven pequeñas, sus pies se ven pequeños también. Luego tenemos el tipo asténico, que también se le llama leptosómico, que es el término más usado, el tipo leptosómico. También el dibujo original, entonces acá es lo contrario al pícnico, una persona delgada, esqueletosa prácticamente, no hay panículo adiposo, no hay grasa, suele verse de mayor estatura, pues por una persona delgada lógicamente tiende a verse más alta. La estructura muscular, dijéramos, poca masa muscular, sus miembros tanto inferiores como superiores se ven altos, las manos largas y huesudas, igual que los pies. Tenemos el tipo estructural atlético, donde hay un buen desarrollo de la masa muscular, dijéramos en términos generales, una persona que hace ejercicio, que se ve su cuerpo bien definido hablando muscularmente. Y habla de un cuarto tipo, que son los displásicos. El displásico pues incluye los casos de anomalías constitucionales como enanismo, gigantismo, los casos extremos de los otros tipos y los tipos mixtos imposibles de clasificar. Casos extremos, por ejemplo, tremendamente delgado o excesivamente obeso, y otros que no caben clasificar, ¿verdad? Tenemos varios síndromes en los que la persona hay deformidades evidentes. Lo llama así porque la displasia es una desviación o detención del proceso de plastificación, es decir, adquisición y moldeamiento de la forma física normal. Es un resumen prácticamente de Kretschmer, ¿verdad? Hablando del pícnico, leptosómico, del tipo atlético, ¿verdad? Que hablábamos del gran desarrollo muscular óseo. Son las características físicas. Y el tipo displásico, que ya decía, pues hay deformidades, desproporción entre las diversas partes del cuerpo. En el plano psicológico, los sujetos displásicos no poseen un carácter definido. Kretschmer, a su vez, de clasificar la estructura física en pícnico, leptosómico, atlético, displásico, también habla de escalas temperamentales. Habla de la escala diatésica y la escala psicoestésica. La diatésica es la escala que se mueve de alegría a tristeza, y psicoestésica es la escala que se mueve de frialdad afectiva a dijemos el calor afectivo.
Entonces esto a su vez lleva tres tipos de temperamentos: el ciclotímico, que es el que se mueve en la escala diatésica, es decir, de alegría a tristeza; y el esquizotímico, que es el que se mueve en la escala psicoestésica, de frialdad de sentimientos; y el viscoso, que es básicamente el colérico, que es muy característico del biotipo corporal, el que correspondería al muscular. Entonces tenemos que el ciclotímico corresponde en un 94% al tipo corporal pícnico, en el 94%. Por eso es que nos damos cuenta que cuando hay allí una reunión entre cheros, se ríen, dicen bayuncadas, bromas. Era clásico las reuniones bajo el amate, allá en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Medicina. Las clásicas reuniones ahí, un montón de gente riéndose ahí en grupo, como una manifestación. Entonces cuando uno aparta todos ahí, en medio queda un gordo, un pícnico, ¿verdad? Y es el que hace más bulla, el extrovertido. Y esto también guarda relación en un 64% a la enfermedad que llamamos, se conoce se conocía como psicosis circular. Ahora se puede conocer pues como trastorno bipolar. Está pasando por psicosis maníaco-depresiva. Primero se conoció como psicosis circular, luego como psicosis maníaco-depresiva, y hoy se conoce como trastorno bipolar. Bipolar porque va de una alegría a una tristeza y viceversa. Entonces quedamos que el temperamento ciclotímico, que se mueve en la escala diatésica, corresponde en un 94% al tipo corporal pícnico, y que también en el 64% de los casos desarrollan la psicosis maníaco-depresiva o trastorno bipolar. Tengo que mencionar que Kretschmer hizo su estudio en hospital psiquiátrico, no en la población general, ¿verdad? No en la población general. Entonces él veía que los pacientes psiquiátricos que eran obesos correspondían, al hacerle su historial, por ejemplo su personalidad previa, que eran personas muy alegres, muy tristes, mucha tendencia a la afectividad, a alegría o tristeza, y que eran obesitos, y que estaban ingresados pues por el trastorno bipolar o la psicosis circular o la psicosis de tipo maníaco depresivo. El esquizotímico corresponde en prácticamente un 71% al tipo corporal leptosómico o asténico, y un 50% a la esquizofrenia. Si no identifican esta pintura, es Vincent Van Gogh, pintor del año 1800 y algo, y que se consideró pues que era un paciente que adolecía de esquizofrenia. Entonces, resumiendo este esquema, el temperamento esquizotímico, aquella frialdad de sentimientos, corresponde en un 71% al tipo corporal leptosomático, y que los pacientes o las personas con estas características físicas, el 50% eran esquizofrénicos. Insisto, este estudio lo hizo Kretschmer en los hospitales psiquiátricos de Alemania, ¿verdad? Porque era un psiquiatra alemán. Y luego tenemos el temperamento viscoso, que corresponde al biotipo atlético, el muscular, el musculoso, y pues muy dado a las convulsiones, a la histeria, a la agresividad. Esto no hay, dijéramos, porcentajes ni nada de eso. Luego William Sheldon, también siguiendo lo que es la tipología somatopsíquica, él propone también su clasificación, y es básicamente similar
a la de Kretschmer, solo que les cambia nombre: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, que son quizás los más conocidos para ustedes. Los tipos temperamentales, es decir, la parte psicológica hablaba de cerebrotonía, somatotonía y viscerotonía. Básicamente es la misma teoría de Kretschmer, básicamente lo mismo. Entonces acá dijéramos una descripción de cada una de las capas: el ectodermo, características somáticas por el tejido nervioso piel, la tipología física es el ectomorfo, la tipología mental la cerebrotonía, su temperamento rígido, rápido, cerebral, muy tendiente a las ideas, dinámico pero también severo, que corresponde pues al leptosómico. Tenemos el mesomorfo: huesos, músculos, tendones. Tipología física mesomorfo, tipología mental somatotónico, alegre, dinámicos, aventureros, ambiciosos, es el muscular, el atlético. Y luego tenemos el endomorfo, características somáticas, vísceras, digestivas, es el endomorfo. Su tipología mental es la viscerotonía, son gruesos, pesados, de andar lento, que es el equivalente pues al tipo corporal pícnico. Básicamente es lo mismo que la misma teoría de Kretschmer. Entonces aquí tenemos el pícnico es el endomorfo, el atlético es el mesomorfo y el leptosómico es el ectomorfo, ¿verdad? Fusionando las dos teorías. Luego tenemos a Sigmund Freud. Hablamos de tipología somatopsíquica, ya Sigmund Freud y Carl Jung es una tipología meramente psíquica. O sea, ellos solo ven la parte mental. Entonces, las teorías de Sigmund Freud relacionadas habla del id, que son los instintos, el ego, la realidad, y el superego, la conciencia moral, ¿verdad? Entonces dijéramos que habemos tres tipos de personalidad dependiendo de qué predomina: el id, el ego o el superego. El ejemplo del id, ¿verdad? Son básicamente los niños que actúan impulsivamente, o sea, movidos por los instintos. Quiero comer y quiero comer, ¿verdad? Hay que servirle en ese momento porque si no hace un berrinche. La respuesta normal de un niño cuando no se le da lo que quiere en el momento, ¿verdad? Entonces hace un berrinche, actúa a nivel de los instintos. Se orina, se defeca, ¿verdad? Dependiendo de la edad, se orina, se defeca, porque son instintos. El ego pues guarda una tendencia mejor, más estable de la realidad. Si quiero comer, pues no voy a hacer un berrinche si no me sirve en este momento. La comida la están haciendo, o he ido al restaurante y he pedido y estoy en espera que me lo lleven. Y el superego es aquel que tiende a la moralidad en extremo, ¿verdad? No puede hacer nada si no va en medio la moral. Para el superego pues todo es tiene que recontrapensarlo, si no va a ser malo, si no va a haber sentimientos. Y entonces es cuando en las tres imágenes vemos cuando está el diablito por un lado y el angelito por otro, y en medio el ego, ¿verdad? Entonces en cada persona existe energía psíquica que se proyecta hacia la satisfacción de necesidades. Ir impulsivo, el ego, el equilibrio o la realidad, y el superego, que es la conciencia moral, que es de tipo opresivo. Es como la religión, que lo hace sentir a uno siempre culpable por cualquier cosa. Los impulsos aparecen cuando el ego pierde el control o con apoyo de métodos de proyección, es decir, en un estado ya patológico el ego se pierde y predomina tanto probablemente lo impulsivo o lo opresivo.
También habla Sigmund Freud de otra teoría que es el desarrollo psicosexual, ¿verdad? Y esto pues nos vamos a la infancia, el desarrollo psicosexual. Freud hablaba de la libido. Libido lo concebía como la energía sexual. Entonces, para Sigmund Freud, el desarrollo psicosexual lleva varias etapas: la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, el periodo de latencia y la etapa genital, que se da en las diferentes edades. Y para nosotros es importante que cuando describamos la historia personal del paciente que estamos evaluando, valoremos todas estas situaciones y no solo hagamos una historia personal de tipo medicina. Y con lo que voy a explicar a continuación, quiero que quede claro lo que estoy diciendo. La etapa oral, que va del 0 al año y medio. Recordemos que la libido para Sigmund Freud es energía sexual, que el niño satisface su energía sexual a través de zonas erógenas. En la etapa oral, la zona erógena es la boca, la mucosa oral, que es donde se alimenta y donde satisface su energía sexual a esa edad, en la etapa oral, que va del 0 al año y medio. Entonces, ¿qué características? Periodo del nacimiento hasta el año y medio, la zona erógena, la boca, la succión, que es el alimentarse, pero también canibalista. El niño suele morder a las chiches de la mamá como una forma de satisfacer su impulso sexual. La boca determina los intercambios con el mundo externo en ese momento. La zona erógena es la boca y el niño tiende a satisfacer su energía sexual a través de la succión y de morder. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño... Recordemos que la lactancia materna exclusiva es hasta los 6 meses, que después de los 6 meses se introduce lógicamente otro tipo de alimentación y que el niño puede seguir en el seno materno, pero ya no es la principal alimentación, y es cuando se le sugiere a la mamá que empiece a quitarle el pecho. Y es válido pues que el niño pueda seguir hasta el año y medio. Después del año y medio ya se supone y se espera que el niño haya dejado la teta. Entonces, si continúa, el niño va a quedar fijado en esa etapa, en la etapa oral. ¿Y qué vamos a tener en la vida adulta? Este niño que quedó fijado en la etapa oral, ya sea por sobreabundancia o por falta de. Cuando digo por falta de, cuando la mamá por pretexto dice se me secó la leche, porque las chiches se me van a hacer aguadas, por eso no le da pecho al niño, entonces le hizo falta eso al niño. Entonces, tanto por falta o como sobreabundancia de la estimulación en la zona erógena, que es la boca, el niño en la vida adulta, cada vez que entre en conflicto, va a tratar de saciarse a través de la zona erógena, que era la boca. Entonces estos muchachos o estas personas probablemente van a ser obesas, van a ser muy hablantinas, hasta chambrosas, porque todo va a tratar de paliarse a través de la zona erógena, que es la boca. Luego tenemos la etapa anal, que va del año y medio a aproximadamente los 4 años, que es donde se logra el control de los esfínteres. El más importante en este caso, el esfínter anal, ¿verdad? Entonces el niño controla, digamos, primero el esfínter anal. Ahora, es normal que el niño se defeque en la ropa, es normal. Y aquí hago ver que la zona erógena es la mucosa rectal. El niño siente placer el estar defecando. Es un placer, y que a través de ahí se satisface también la energía libidinal. Ahora, el problema es cuando las mamás, digo las mamás porque son usualmente quienes cuidan a los niños a esta edad,
son o muy estrictas o muy dejadas. ¿Estrictas en qué sentido? Que la mamá sienta al niño como está en la imagen y que hasta le enseña a golpearse las rodillitas para que dé fe que cuando ella quiere, y puede que el niño pase toda la mañana sentado ahí, la vieja regañándolo y el niño sentado ahí o la niña y hasta le enseña a golpearse las rodillitas para que dé fe que cuando la mamá quiere. Pero como no es así la cosa, ¿verdad? No debe de ser así. El niño debe de aprender a controlar su esfínter anal de manera natural, espontánea, ¿verdad? Entonces, esas son las mamás muy estrictas, muy exigentes. Por otro lado, las mamás muy dejadas, ¿verdad? Como dice, ahí anda pamper, que el niño se zurre las veces que quieran, el pamper rebalsado de caquita y entonces no importa. Entonces, ambos extremos también son problemas. Entonces, el niño que queda fijado en la etapa anal en la vida adulta son aquellas personas, dijéramos, tacañas, ¿verdad? Porque ellos tienden a retener lo que es de ellos, lo que poseen, ¿verdad? La mamá quiere que haga, pero él no. Entonces el orden, la rebeldía son característicos, pues, de alguien que quedó fijado en la etapa anal. Periodo, decíamos, del año y medio hasta los 3-4 años, zona erógena del ano, la retentiva y la expulsiva, es decir, cuando la mamá lo obliga a que el niño haga donde quiera y el niño tiende a retener lo que posee, y el tipo expulsivo, ¿verdad? El niño se hace en cualquier momento, sin presiones ni nada. Entonces, lo que decía, el orden, la economía, a retener lo que posee, y la obstinación son las características principales de una persona que ha quedado fijado en la etapa anal. Luego tenemos la etapa fálica que va de los 4 a 6 años, donde la zona erógena es el pene y el clítoris. La zona erógena, el pene y el clítoris. Entonces, principalmente, el niño, nosotros los varoncitos nos manoseamos el penecito a esa edad. Eso no es problema, igual que la niña se toca su clítoris, porque la zona erógena está ahí. Lógicamente no es para tener una relación sexual, simplemente es la zona erógena. Entonces tenemos erecciones, nos tocamos el pene como curiosidad, nos lo manipulamos sin caer en una masturbación, lógicamente. Pero ¿qué dice la mamá entonces cuando nos ve o nos veía tocándonos el penecito? Pues nos pegaba una regañada o hasta incluso nos daba un par de chancletazos y nos decía, monochuco, se te va a caer, que no sé qué, y bueno, un montón de letanías, que al final lo que lograba la mamá era una castración simbólica. Nos castran simbólicamente. ¿Qué va a pasar en la vida adulta? Estas personas que fueron castradas simbólicamente porque la mamá no le gustaba que uno se tocara su penecito, entonces aparecen las famosas parafilias, y dentro de ellas el famoso exhibicionismo. El exhibicionismo, a más de algunas compañeras que están escuchando, les ha salido algún tipo enseñando sus genitales. Es frecuente. En una esquina, a media tarde, en la oscuridad, siempre sale un individuo enseñando sus genitales. Ahora, esto no es un violador, no es una persona que les va a violar, no es una persona que va a abusar sexualmente de ustedes, de las niñas. Lo que él busca es que la niña que lo ve se asuste. La impresión de que sale alguien desnudo, ¿verdad? Eso es lo que genera en él satisfacción, y eso genera en él la confirmación de que sigue teniendo su pene, porque fue castrado en su infancia. Entonces, eso es quizás este periodo de la etapa fálica es de las más importantes en cuanto a la génesis de algunas de las disfunciones sexuales y de las parafilias principalmente, y específicamente el exhibicionismo. También el voyerismo es parte de esto.
Luego tenemos el periodo de latencia que va de los 6 años hasta la pubertad, prácticamente los 11, 12 años. En este periodo no hay una zona erógena donde se sitúe la energía sexual o la libido, y entonces el niño tiende a hacer grupos a jugar con los niños, las niñas jugar con las niñas, prácticamente sus juegos, ¿verdad? No hay una zona erógena entonces, y se diluye en el estudio, en el deporte. Como decía, va de los 5 o 6 años hacia la pubertad, los impulsos sexuales se aquietan, debilitándose, pero no desapareciendo. La energía psíquica, que es la libido, se traduce en el conocimiento, es donde se introducen a la cultura de forma directa a través de la escolaridad, ¿verdad? Entonces, cuando los niños normalmente a los 6 años se inscriben ya en las escuelas, en los colegios, ya ahí se diluye un tanto la libido o energía sexual. Y por último tenemos la etapa genital, que es a partir de la pubertad, de ahí en adelante, ¿verdad? Donde ya hay un interés genital, ¿verdad? Genital, donde ya se superó el complejo de Edipo, la orientación a su deseo sexual fuera de la familia, y lo normal, pues, una orientación hacia personas del sexo opuesto. Al transcurrir la vida, pues, de los años, la pareja heterosexual inicio de la vida sexual, de las relaciones sexuales con la pareja heterosexual, hasta llegar a un matrimonio. Eso es lo que proponía entonces Sigmund Freud. Quizás lo más importante de la teoría de Freud es el desarrollo psicosexual. Por eso es que insisto que en la historia personal, cuando ustedes me hablan de que el niño recibió lactancia materna hasta los 5 años, que ustedes interpreten eso como si recibió lactancia materna hasta los 5 años, lógicamente este niño quedó fijado en la etapa oral. Por lo tanto, las características que estoy viendo en este momento, de que es un poco obeso, que es muy hablantín, que es por eso mismo, que quedó fijado en la etapa anal porque la mamá fue muy estricta, muy represiva. Por eso tenemos que una persona obstinada y todas las características ya mencionadas. Luego tenemos a Carl Gustav Jung, también psiquiatra. Él siempre habla del líbido, pero le quita el contexto sexual al término. Ya la libido ya no es la energía sexual, simplemente es la energía interior que nos mueve. Entonces, para Carl Jung vamos a tener extrovertidos, introvertidos y ambiversos. El ambiverso, digamos que es el balance. El extrovertido es aquel en el que la energía libidinal se mueve hacia afuera, y el introvertido, lógicamente, la energía libidinal se mueve hacia adentro. Entonces ya estos dos son términos que nosotros hemos utilizado o los conocemos como que decimos, él es muy extrovertido, muy salido. El otro, él es muy introvertido, así apagado, muy pendiente a las ideas. Veamos un ejemplo. Llega un extrovertido y a invitar lógicamente a otro extrovertido a ir a la playa, donde van a haber chicas, donde va a haber bebidas, y se sintonizan, cantando, bailando, y al final a lo mejor se termina en una gran sodoma ahí, ¿verdad? Sexo, embriaguez y todo eso. Eso es el extrovertido, ¿verdad? Vive del mundo objetivo, comparte con los demás. En cambio el introvertido no. Si el introvertido va a la playa, primero que va a ir solo, y segundo que no va, lo que va a andar haciendo es recogiendo conchitas, cómo vuelan las gaviotas, cómo se mueven las olas, en el mundo de lo ideal. Eso es el introvertido. Y el ambiverso, como decía, las características mixtas, tanto la energía sexual, la energía libidinal se mueve hacia afuera como hacia adentro, dijéramos el más estable. Ahora, dijéramos que esta es la parte introductoria al tema. Ahora, el examen mental.
recordemos, o más bien veamos que el examen mental tiene 12 parámetros que los hemos estado revisando pues en las discusiones de casos, tanto en el seminario como en las discusiones de casos. El primer parámetro es el esquema o esquema corporal o aspecto, que es el que vamos a el tema que nos compete en este momento. Afecto, psicomotricidad, lenguaje, pensamiento, sensopercepción, conciencia, atención, orientación, memoria, inteligencia y por último pues el juicio y raciocinio. En este momento pues vamos a ver pues qué es la psicopatología del aspecto o del esquema corporal. ¿Qué es el esquema corporal? Pues simplemente es la conciencia o representación mental del cuerpo y sus partes, los mecanismos y posibilidades de movimiento como medio de comunicación con uno mismo y con el medio ambiente. Esquema corporal es nuestro cuerpo, cómo lo vemos, por qué nos movemos, cómo nos comunicamos a través de él. Entonces esto lo hemos visto en anatomía, los cortes, ¿verdad? Plano medio sagital, plano frontal, plano transversal. El concepto: nuestro cuerpo es algo objetivo, concreto, que se puede medir con límites precisos. El esquema corporal es la idea que tenemos del mismo, es algo subjetivo, sujeto a posibles modificaciones. El cuerpo es objetivo, el esquema corporal es subjetivo. ¿Cómo se estructura el esquema corporal? En primer lugar, tenemos por las edades, de 3 a 7 años, se adquiere conciencia de sí mismo progresivamente, diferenciándose de los demás. De los 3 años a los 7 años, ya adquirimos la conciencia de lo que somos, ya nos diferenciamos de los otros niños. Aumenta la discriminación de sus percepciones, ya no es aquella esponja que todo lo está absorbiendo como los niños chiquilines, sino que ya fijamos más en determinadas situaciones, por eso se habla de discriminación. Se va captando el yo en el conjunto, yo y todo lo que está alrededor. Su lateralidad izquierda o derecha termina de afirmarse. Antes de los 3 años pues no se tiene claro si el niño va a utilizar su lado derecho o su lado izquierdo. Ya entre los 3 a 7 años se define. De 7 a 11 años se integra el esquema corporal. Ya tenemos una idea clara no de nuestro cuerpo, sino de nuestro esquema corporal. Es capaz de representar mentalmente su cuerpo en movimiento. Al cerrar sus ojos, por ejemplo, uno se imagina corriendo, nadando, haciendo muchos movimientos. Se evidencia con más precisión entre el yo y los objetos. Ya estamos prácticamente separados en lo que soy yo y lo que es el mundo externo. El cuerpo se convierte así en un vehículo de la estructuración de la vida mental. Tenemos la ley cefalocaudal, ¿verdad? Que el desarrollo va de arriba hacia abajo. La ley próximo-distal, de adentro hacia afuera, por decirlo así, o de la línea media hacia la línea distal. ¿Cómo se estructura el esquema corporal? El desarrollo de la personalidad, de la inteligencia y de los conocimientos de las personas y objetos que nos rodean tiene su base en una adecuada estructuración del esquema corporal. La inadecuación en la estructuración del esquema corporal se traduce en problemas perceptivos, motrices y sociales. Por ejemplo, personas que de su nacimiento o alguna deformidad, su esquema, su estructura corporal se altera lógicamente. Las bases neurofisiológicas. En el proceso de elaboración del esquema corporal intervienen los circuitos nerviosos relacionados con la sensibilidad postural, táctil, visual y motora. Intervienen prácticamente todos los circuitos nerviosos.
El lóbulo parietal derecho es el más importante y sus lesiones dan lugar a alteraciones de las funciones estereognósicas, es decir, del tacto y somatognosis del cuerpo. Neurológicamente hablando, existe un centro cerebral integrador del esquema corporal, el que se ha llamado analizador córtico somático gnósico, localizado en las regiones parietales superiores, que son las áreas 5 y 7 de Brodmann. Tenemos ahí el área 5 y 7 de Brodmann, y es ahí donde está el analizador córtico somático gnósico. El hemisferio dominante está encargado de la función topognósica global, mientras que el otro integra la hemisomatognásica. Seguimos con las bases neurofisiológicas y decimos que la representación de nuestro cuerpo está basada en 3 sistemas interdependientes: la conciencia de nuestro cuerpo, el conocimiento general de nuestro cuerpo y sus partes, y la información que poseemos sobre la actual situación y configuración de nuestro cuerpo. La conciencia de nuestro cuerpo, el conocimiento general de nuestro cuerpo y sus partes, y la información que poseemos sobre la actual situación y configuración de nuestro cuerpo. La conciencia de nuestro cuerpo, ¿a qué nos referimos? Las aferencias táctiles, vestibulares, sinestésicas y visuales aportan el conocimiento sobre la configuración y posición corporal. Las aferencias táctiles, vestibulares, sinestésicas y visuales son las que nos aportan la conciencia de nuestro cuerpo. La alteración de alguna de esas aferencias pues da lugar a experiencias de, por ejemplo, del miembro fantasma o a una heminegligencia. El miembro fantasma, por ejemplo, son aquellas personas que por alguna razón se les tiene que amputar un miembro. Los diabéticos, por ejemplo, cuando hacen pie diabético y ya no puede hacerse mayor cosa, lógicamente requiere amputación. Entonces estas personas siguen teniendo la conciencia de que su miembro está ahí, les duele, les molesta, pero tienen esas sensaciones, cuando entonces esas vidas o referencias están dañadas o alteradas. El conocimiento general de nuestro cuerpo, un conocimiento semántico que define los nombres, categorías y función de cada una de las partes de nuestro cuerpo, lo que hemos aprendido en anatomía, tanto músculos, órganos, nervios, el sistema circulatorio. Un conocimiento topográfico de la distribución espacial de las partes del cuerpo, donde están ubicados, o sea, lo que se llama topografía. ¿Qué produce la alteración? Apraxia de imitación, agnosia digital, no conocer los dedos, desorientación derecha a izquierda, no sabemos qué lado es izquierdo o derecho. En muchos pacientes con problemas neurológicos severos se ve esta situación. Y por último, la información que poseemos sobre la actual situación y configuración de nuestro cuerpo, es decir, el espacio corporal. Es la referencia necesaria para plantear y ejecutar movimientos dirigidos hacia objetos externos. Por ejemplo, los niños pequeños, prácticamente neonatos, recién nacidos, cuando se les pone, lógicamente van en el transcurso de sus días y meses, se les ponen juguetitos colgados de la cuna. Entonces los niños empiezan a querer alcanzarlos, el sonajero, todas esas cuestiones, ¿verdad? Le llama la atención el sonido y por eso tienden y buscan alcanzarlo. Entonces son los movimientos que dirigimos ya hacia objetivos muy específicos externos. La alteración da lugar lógicamente a la ataxia óptica. Todos estos términos que estoy hablando no me detengo a explicarlos, como tarea tienen que buscar su significado. Los factores que influyen en el concepto del esquema corporal, ¿cuáles son esos factores? Uno, la observación visual.
los sentimientos y el estado de ánimo que tenemos en determinado momento va a influir en el esquema corporal. También los recuerdos. Todo eso influye entonces en el esquema corporal. Bien, entrando ya en el tema, cómo vamos a evaluar en el examen mental, cómo vamos a evaluar el aspecto. En primer lugar, la observación. La observación es ver con detenimiento. Aunque lógicamente el contacto visual es en teoría lo primero, a veces no tanto así. El primer contacto a veces es auditivo, que oímos que viene la persona gritando o vociferando, o sentimos un olor, los olores. Cuando tengo oportunidad de sentir el olor de sea de cervix, por ejemplo, ese olor no se olvida, es inconfundible, y ustedes una vez lo perciben, lo van a identificar en cualquier parte. Entonces, observar es ver con detenimiento. Las primeras observaciones usualmente son visuales, pero también pueden ser auditivas u olfatorias. Tenemos que ver algunas claves diagnósticas, es decir, cuando estamos haciendo el examen mental, o más bien la historia clínica psiquiátrica, recordemos que cuando llegamos al parámetro número 12, que es el examen mental, no necesitamos llegar a ese parámetro para haber ya hecho o adelantado mucho en el examen mental, porque el examen mental comienza desde el primer momento en que uno se pone en contacto con el paciente, ya sea visual, ya sea auditivo, ya sea olfatorio. Y hay podemos encontrar muchas claves diagnósticas. Por ejemplo, la cara de jugadito. Cuando nosotros vemos una cara de jugadito, o es un retraso mental o es una esquizofrenia hebefrénica. Si vemos una persona con gafas oscuras y muy, muy suspicaz, decimos este es un problema paranoide, ¿verdad? Entonces, muchas claves diagnósticas nos pueden intuir con solo ver. Tenemos que ser un tanto novelescos en la descripción de nuestro examen mental, de lo que estamos viendo. Hacerlo de una manera muy amplia, ¿verdad? No de una manera tan reduccionista, que solo un par de palabras que no dicen nada. Quizás, adelantando, por ejemplo, cuando vemos a alguien, paciente masculino, en la cuarta década de la vida, y nos quedamos ahí, ¿no? Y cuando yo lo veo, el paciente parece de 60 años, ¿verdad? Pero no me lo han descrito así. Entonces, paciente masculino, en la cuarta década de la vida, su edad cronológica no coincide con su edad aparente, ya que por su cabello entrecano, abundantes arrugas faciales, su tono de voz musitante, su caminar enlentecido, da la impresión de tener 10, 15, 20 años más. Lo contrario sería por su forma de vestirse casual, zapatos tenis, camisetas, su corte de cabello o su estilo de cabello da la impresión de tener 5 años menos. Esas son las descripciones que debemos de hacer de una manera novelesca. Tenemos también que aprender a desarrollar el ojo clínico, pero cuando hablamos de ojo clínico es básicamente metafóricamente hablando. No es solo el ojo, es todos los sentidos. Recordemos que la medicina, aparte de una ciencia, es un arte, y que tenemos que desarrollar ese arte, aprender a utilizar todos nuestros sentidos. El olfato, la vista, la audición, como oímos un foco o un soplo cardíaco. A través del oído ponemos nuestro estetoscopio, y dependiendo de la agudeza y de la experiencia que vamos adquiriendo, es un soplo sistólico o diastólico, grado 1, grado 2, foco mitral, foco tricuspideo. Vamos desarrollando eso. Ahora, en psiquiatría también la predisposición psicológica van
va a tener mucho que ver, porque nosotros vamos a poner atención a unas cosas y a otras probablemente no. También va a depender de los valores morales que tengamos. Hay pacientes que definitivamente a uno no le gusta ver, porque nos recuerda a alguien en la familia, por ejemplo un alcohólico, no sé, hay muchas situaciones que a algunos no nos gusta ver, pero tenemos que liberarnos de todas esas situaciones para poder hacer una evaluación bien objetiva de nuestro paciente. Los intereses que también nos muevan, ¿verdad? Las actitudes y los prejuicios que tenemos, ¿verdad? Insisto, un paciente alcohólico es una persona difícil, y más si en nuestro medio, en nuestra familia hay personas alcohólicas, entonces nos identificamos con él. Y también el entrenamiento, por eso es importante la práctica. Entre más práctica tengan ustedes, mejores herramientas van a adquirir para reconocer, para evaluar a los pacientes. Entonces el primer parámetro del examen mental es el aspecto. En el aspecto vamos a evaluar 6 parámetros. El primero de ellos es la apariencia general. Entonces ustedes están viendo esa imagen, ¿verdad? Y podemos decir, valorar todos estos 7 componentes. Paciente femenino. Yo diría está en la segunda década de la vida. Su edad cronológica coincide con su edad aparente. Pero supongamos que tiene 40 años, su edad cronológica no coincide con su edad aparente, debido a que su vestimenta juvenil, su estilo de cabello, su maquillaje, su manera, su carácter, su temperamento, da la impresión de tener 10, 15 años menos. Entonces, estoy haciendo referencia a las características físicas y en general que me sugieren en qué grupo etario puedo ubicarlo. La raza usualmente siempre ponemos mestiza, ¿verdad? Pero el término mestizo tiene sus connotaciones históricas y no voy a discutir esa situación. Tenemos el biotipo corporal, lo acabamos de revisar, según Kramer, según Sheldon, ya sea píctico, leptosómico, atlético, displásico, mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, o como quieran ustedes definirlo. La idea es que yo, que estoy leyendo su historia, me haga una imagen de lo que ustedes vieron. Era chiquita, gordita. Revisábamos una historia este lunes y hablábamos de una persona que era chiquita y era gordita, ¿verdad? Y negrita. Valoramos también el estado de nutrición, el estado de salud, tanto física como mentalmente hablando. El vestuario no solo es viste ropa de calle, ordenada o desordenada, limpia o sucia, no solo eso. El vestuario tiene que describirse de acuerdo a su edad, sexo, moda, religión y la situación en la que se encuentra, ¿verdad? Sexo, edad, moda, religión y situación en la que está viviendo. Por ejemplo, esta niña está cantando, entonces su vestimenta tiene que ir relacionada con la actividad que está realizando. Está cantando y estuviera de vestido negro como de una funeraria, con un maquillaje todo oscuro, todo tétrico, que ahora nuestra cultura se presta para todas esas cuestiones, pero no encajaría. Cuando ustedes van al hospital, van vestidos con formalmente con su gabacha, su estetoscopio. Entonces va a depender de la edad, sexo, moda, religión y la situación en la que se encuentran. ¿Por qué religión? Hay religiones que tienen su forma específica de vestirse. En algunas discusiones lo hemos visto. Por ejemplo, cómo se visten los que pertenecen a los apóstoles y profetas. Las señoras o las mujeres usualmente usan un manto blanco que nunca he sabido cómo se llama en la cabeza,
y que sus vestidos son largos, con muchos paletones, creo que se llama, y que sobre ello va un delantal también blanco. Esa es la forma típica. Los testigos de Jehová también tienen su forma típica de vestirse, los mormones. Y los únicos medio rebeldones somos los que decimos que somos católicos, ¿verdad? Que nos vestimos como nos da la gana, pero que también respetamos, o en teoría debemos de respetar, el lugar o la situación en la que estamos. No vamos a ir con calzoneta, camiseta desmangada a un velorio, a un entierro. Lógicamente, entonces va a depender también de la situación. Y la higiene corporal, es como está su higiene, su corte de cabello, su dentadura, se baña o no. En el caso de las niñas, el tipo de maquillaje que llevan, el maquillaje va de acuerdo con la situación también. No es lo mismo un maquillaje de día, un maquillaje de noche, un maquillaje en una ocasión especial, ¿verdad? Son completamente diferentes. Nos llamaría mucho la atención alguien que llegue hiper maquillado a un hospital, por ejemplo, que llegue hasta como que se ha untado un tomate en los cachetes para verse bien chapudito, ¿verdad? Eso no encaja, ¿verdad? Y aparte de la higiene corporal, ¿verdad? Los olores también, halitosis, sus axilas, cómo están, todo eso. Porque eso es parte de la extensión del cuerpo. Aquí, por ejemplo, ¿por qué el esquizofrénico no se baña? Más que todo el paranoide. Entonces uno se pregunta por qué. Y es simplemente como un mecanismo de defensa. Ustedes ven en la naturaleza, muchos animales tienen un mecanismo de defensa específico. Y veamos el zorrillo. El zorrillo, si usted lo molesta, mire, le echa una miada que ese tufo no se lo quita en 3 días, ni que se ponga perfume Paco Rabanne, Calvin Klein, nada, no se le va a quitar ese tufo. Porque usted lo estaba molestando, es un mecanismo de defensa. El pulpo, cuando se siente amenazado, echa una tinta negra y para que le dé espacio para huir. Algunos reptiles, como lagartijas, que desprenden parte de su cuerpo para poder huir, específicamente la cola. Entonces, también en la enfermedad mental, el esquizofrénico suele utilizar ese recurso. ¿Por qué no se baña? Para tener mal olor. Y hablando claro, nadie se le acerca a una persona que apesta, ¿verdad? Que anda todo hediondo. Nadie se le acerca. Entonces se guarda cierta distancia. El esquizofrénico paranoide, para mantener al medio externo que considera amenazante, tiene que mantenerlo lejos a través de el mal olor. Luego tenemos la actitud hacia el entrevistador, que es el segundo parámetro de el aspecto. La actitud hacia el entrevistador, yo digo que esto depende más del médico que del mismo paciente, cómo el paciente, si colabora o no, pero en teoría todo paciente pudiera colaborar si usted tiene una adecuada actitud hacia el paciente. Los únicos pacientes que yo considero que no se pueden evaluar es el que está en coma y los niños chiquititos, pues, porque todavía no tienen estructurado su lenguaje, y que se asustan o lloran cuando ven a una persona extraña. Pero el paciente psiquiátrico, miren, muchos pacientes son hostiles y nos llegan puteando y se van puteando, ¿no? Pues, pero entre puteada y poteada el paciente colabora, aunque nos esté puteando, como digo. A ustedes
en su, dijéramos, escasa experiencia hospitalaria, se han topado con pacientes que no quieren colaborar con ustedes. Pregúntense qué pasó, porque él no quiso colaborar conmigo y con la compañera o el otro compañero sí. Pero pregúntense por qué y evalúen su actitud hacia él. Llegaron en un tono prepotente, a un señor de 60 años tratándolo de voz. Ustedes son jóvenes entre los 21 y 30 años. Entonces, en los hospitales, los pacientes les dicen, son practicantes, y a eso ya les da un tono, a un término peyorativo. Y a eso es una ligera barrera. Pero si ustedes se ganan la confianza del paciente, logran lo que nosotros llamamos empatía, no importa que sean niños, hipotes, no importa, el paciente, la persona va a colaborar con ustedes. Así que, resumiendo, la actitud hacia el entrevistador o la relación médico-paciente depende más del médico que del mismo paciente. Pero como lo vamos a describir acá, el paciente colabora a la entrevista. No se dice interrogatorio, no. Nosotros somos médicos, nosotros entrevistamos. El interrogatorio lo hacen los policías y nosotros no somos policías, ¿no? Entonces, el paciente colaborador a la entrevista, al examen físico. Hay algunas áreas donde él no va a querer colaborar. Tal vez ahí está su punto de quiebre. Entonces, se puede decir, el paciente no colabora dijéramos, cuando le voy a hacer el examen físico que ha sido violada, pues no, ese tema no va a querer tocarlo, aunque es tremendamente importante. Pero tendría que ganarse mucho la confianza para que la paciente pueda colaborar. Claro, con eso no le estoy diciendo de que una violada ustedes van a ir a hacerle tacto vaginal, para nada, eso no debemos de hacerlo porque es una situación legal y tiene que ser medicina legal quien evalúe esa situación. Si van a evaluar a una niña menor de 18 años, tiene que estar el familiar a la par, la mamá preferiblemente, ¿verdad? Para no meternos en lío. Luego la conación simplemente es la voluntad que tiene la persona, ¿verdad? Aquella parte de la vida mental de una persona relacionada con los anhelos, los esfuerzos, las motivaciones, las tendencias y los deseos, expresados a través de la conducta o la actividad motora. Entonces la voluntad de hacer o no hacer las cosas. Entonces, de aquí en adelante, la mayoría de parámetros del examen mental se clasifican tanto cuantitativo como cualitativamente. Cuando hablamos de trastornos cuantitativos, estamos hablando de la cantidad de esa expresión. Y cualitativo, pues lógicamente la cualidad de esa expresión. Entonces los trastornos cuantitativos en relación a la conación va a ser hiperbulia, que hay una voluntad exagerada. No sé si vieron esta película, este niño era tremendamente voluntarioso. Podemos decir pues que era una hiperbulia. La hipobulia, o en su extremo la abulia, pues aquellas personas con poca voluntad para colaborar. Un ejemplo clásico son los pacientes depresivos. Un paciente depresivo va a estar frente a usted usualmente con los brazos entrecruzados, cabizbajo. No hay como dijera, un contacto directo al entrevistador. Su tono de voz bajo, musitante. Su tiempo pregunta-respuesta está prolongado y casi siempre contesta con monosílabo. Hipobulia y en el extremo pues abulia. Y lo normal sería pues la normobulia, ¿verdad? Un paciente que colabora. Luego tenemos los trastornos cualitativos de la conación. Dentro de ellos vamos a tener las compulsiones. Las compulsiones son la respuesta motora a una idea. Por ejemplo, en este caso el paciente o la persona tiene la idea de que tiene sus manos contaminadas o sucias. La respuesta motora lógicamente va a ser el lavado frecuente de manos, muy común en los trastornos obsesivos compulsivos, muy común, ¿verdad? Tengo las manos sucias, me lavo frecuentemente. Las compulsiones nosotros las tenemos también, o sea, no
No creamos que estos son extremadamente patológicos, también son extremadamente frecuentes. ¿Cuántas veces ustedes, cuando ya recién se han acostado a dormir, de repente abren los ojos y dejé la luz del baño encendida? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Muchas. Y están en eso, la dejé encendida o la apagué. La dejé encendida, no, yo creo que la dejé encendida. Y me levanto a ver. Y allá el id y el superego, ¿verdad? El diablito, sí, la dejaste encendida. Y el superego, no. Cuando uno llega, ya viste pasmado que estaba apagada la luz. La respuesta motora fue la compulsión, el ejecutar una situación que está detrás una idea. Y luego los impulsos mórbidos. En los impulsos mórbidos pues no hay una idea, simplemente se actúa, por eso se llaman impulsos. Y el ejemplo clásico es el morderse o comerse las uñas, la famosa onicofagia. También arrancarse el pelo, que es la tricotilomanía. O hartarse el pelo también, la tricotilofagia. Aquí nadie, en los impulsos mórbidos, en este caso de la onicofagia, nadie dice, son las 3 de la tarde, es hora de hartarme las uñas. No, nadie lo dice. Simplemente entramos en un estado de ansiedad y para liberar esa ansiedad nos comemos las uñas, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el examen mental, valorando la conación, tenemos que poner tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Cuantitativamente el paciente se encuentra normobúlico. Cualitativamente no hay impulso mórbido y no hay compulsiones, o si las hay, se describen. Por ejemplo, el paciente frecuentemente se jalonea el cabello, ese es un impulso mórbido. Luego tenemos las observaciones específicas. Las observaciones específicas son situaciones que estamos viendo durante la entrevista que nos van a ayudar para la evaluación total del individuo y que lógicamente nos van a llevar a un diagnóstico. Lo que está escrito acá, lo observable del examen mental, que a la vez sea relevante para la evaluación total del individuo. Entonces, como observación específica, yo describiría paciente femenina en la 8ª década de la vida, que durante toda la entrevista se mantuvo bailando, ¿verdad? Con solo decir eso, digo, y si describo un poco su vestimenta, y digo, esto es una fase maníaca de un trastorno bipolar. Luego el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es que nos dice con el lenguaje mímico, ¿verdad? El lenguaje oral, el lenguaje escrito es una cosa, pero el lenguaje mímico es otra. Entonces, ¿qué nos quiere comunicar el paciente de una manera no verbal? Entonces valoramos sus movimientos, sus posturas, y eso tenemos que traducirlo a qué es lo que está pasando. Se estudia por las intenciones y los sentimientos del paciente. Por ejemplo, cuando uno está en un lugar, como dijéramos, que va a pasar consulta porque le ha salido una masita. Veíamos ayer, en un día de estos, un caso. Tiene un tumor. Entonces ese tumor, yo creo que es cáncer, ¿verdad? Creo. Y entonces, ¿cómo voy a estar en la consulta? Voy a estar inquieto. Entonces ahí se está valorando las intenciones y los sentimientos del paciente. Entonces, que me levanto, me siento. ¿Qué nos está diciendo con el lenguaje corporal? Que está ansioso probablemente. Hay lenguajes corporales prácticamente universales, ¿verdad? La sonrisa, el enojo, la sorpresa. Entonces es lo que tenemos que valorar nosotros. Y por último, dentro de la evaluación del aspecto, tenemos pues las interpretaciones deductivas. Estos son rasgos y hechos que nos intuyen la vida pasada de nuestro paciente. Es como a los Sherlock Holmes, ¿verdad? Usted encuentra una situación, llega a la escena del crimen,
encuentra un pelo y dice que este pelo es de un perro, que este pelo es del perro que se llama tal, y que el dueño de este perro es X, pues X mató a este paciente, a esta persona. Es las deducciones de Sherlock Holmes. Pero nosotros también tenemos que hacer estas interpretaciones deductivas. Por ejemplo, muchos de ustedes usan lentes, algunos de ustedes usan lentes correctivos. Entonces yo, como el ejercicio que hemos hecho en las discusiones, les digo, ustedes tienen miopía y probablemente astigmatismo. En un 90 y tanto % he acertado. ¿Por qué? Porque sé que la miopía se da al inicio del adulto joven. Entonces empiezan los problemas visuales y el más frecuente es la miopía, y casi siempre va acompañado pues de astigmatismo. El otro ejemplo sería, en este caso, la imagen que estamos viendo. Si esta persona utilizara frecuentemente su sombrero, entonces cuando se lo quita nosotros veríamos una línea horizontal, casi horizontal, en la frente, de un cambio de tono de piel. De la mitad de la frente para abajo sería más oscura que para arriba, lógicamente, y entonces uno puede decir, bueno, él se somete mucho al sol y usa sombrero, ¿verdad? Se lo somete mucho al sol, y que en este caso no podríamos intuir que se dedica a investigador privado, pero pudiéramos decir, en el caso, por ejemplo, de una persona que se dedica a la agricultura, una persona que trabaja de albañil, que se somete mucho al sol y que por eso pues, y usa gorra o sombrero para disminuir pues los rayos solares, pero sí entonces se ve el cambio de tono de piel. Esas son las interpretaciones deductivas. Ahora, en psicopatología, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener trastornos de la imagen corporal y trastornos del esquema corporal. Los trastornos de la imagen corporal, ilusiones, que pueden ser totales, zoantropía o parciales. Tenemos alucinaciones, que pueden ser totales, la eutoscopía, que pueden ser especulares, euroscópicas o senestésicas, y hemipartición. Y parciales, ya explicaba lo que era el miembro fantasma. Le amputan el miembro, lógicamente no lo tiene, pero si él se lo ve, eso lógicamente es una alucinación visual, y eso es un trastorno pues en la imagen corporal. Y pueden haber percepciones defectuosas como la asomatognosia y la despersonalización. La despersonalización es muy frecuente en las primeras etapas de la esquizofrenia, ¿verdad? Donde el paciente se ve como que se está borrando, se ve al espejo y se ve casi transparente, y por eso suele hipermaquillarse. Por eso van a ver ustedes muchas personas, más que todo indigentes, que a lo mejor su diagnóstico sea una esquizofrenia, los van a ver hipermaquillados, con mucho maquillaje, ¿verdad? Los labios, todo, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Pues, por aquí, por esta zona de la universidad, se mueve un paciente que como que es el diablo, se pinta todo de rojo, todo el cuerpo de rojo, hasta el pelo, ¿verdad? Eso probablemente se atienda a una despersonalización. Las enostopatías, pues percepciones anormales de frío o calor, de fuerza corporal, de peso, de consistencia o de movimiento del cuerpo. Todo esto son parte de la psicopatología, de lo que pueden encontrar en el esquema corporal. Toma el contenido de sufrimiento referido a cualquier región corporal sin existir causa orgánica que lo determine. Y esto de la cenostopía pues nos lleva a la hipocondría, a la idea hipocondríaca, donde el paciente siente, por ejemplo, un dolor de cabeza que no se tiene explicación médica o etiológica. No hay tumor, no hay migraña, no hay nada. Pero el paciente insiste, ¿verdad? Y eso es la hipocondría.
Luego tenemos la psicopatología de la conciencia, también tanto cuantitativo como cualitativo. El contenido de la conciencia, alteraciones referidas al espacio singular, nuestro propio cuerpo, la conciencia de nuestro propio cuerpo, alteraciones del yo. Cuando tenemos alteraciones de nuestro propio cuerpo, en relación al mundo, al cuerpo mundano, o alteración en relación a nuestra intimidad del esquema corporal. Y las alteraciones del yo, el yo como conocimiento del mundo, el yo como conocimiento de los otros y el yo como conocimiento de sí mismo, que esto al final, aparte de ser la psicopatología del aspecto, también se relaciona con los juicios de realidad interna, realidad externa, juicio prospectivo. Tenemos alteraciones en relación al mundo, el cuerpo mundano, que pueden ser alteraciones focales, ¿verdad? Y alteraciones también sindrómicas. Las alteraciones focales se deben a lesiones más o menos precisas de los lóbulos parietal, temporal y sobre todo el occipital, y dan lugar a síntomas aislados, como ejemplo la dismegalopsias, metamorfopsias, microteleopsias, por decir un ejemplo de metamorfopsias. No sé si en algún momento leyeron ustedes la metamorfosis de Frank Kafka, donde él, el protagonista del libro, al final se va transformando en un insecto. Eso es la metamorfosis. La dismegalopsia es deformidad, un miembro se va alargando o acortando, como el hombre elástico de los Cuatro Fantásticos, se distorsiona. Las poropsias pues son alteraciones siempre visuales, ¿verdad? Ya que son del lóbulo occipital, del lóbulo de la visión. Sindrómico, hablamos de alteraciones espaciales más complejas que afectan la captación del mundo y aspectos de nuestra relación espacial con él. Tenemos las agnosias visoespaciales de Patterson y Sandwich, las apraxias, la agnosia espacial unilateral, la prosopagnosia de Bodamer, el síndrome de Wagner. Insisto, todos estos nombres tienen que buscarlos en la literatura. Algunos están en el manual, otros no. Tienen que buscarlos, ¿no? Y uno fácilmente se conecta a internet y puede tener, porque estas pueden ser preguntas de examen. También tenemos alteraciones en la relación con nuestra intimidad, que es el esquema corporal. Volvemos con el miembro fantasma, anosonosia o autoscopía, el síndrome de Hetzman, anosia del pulgar de Angial, metamorfopsias, asomatonosia, agnosia, heteronosia, apraxia. Tenemos en la psicopatología del yo, el yo como conocimiento del mundo, el yo como conocimiento de los otros y el yo como conocimiento de sí mismo. El yo como cuerpo, como conciencia del cuerpo o corporalidad. El yo psíquico en sí mismo vivido como pura subjetividad. El yo como conocimiento del mundo. Vivencias de éxtasis y fusión con la naturaleza. ¿Verdad? Esto se da mucho en las religiones, cuando hay una comunión con un ser sobrenatural. Esto lleva a veces a un estado de hipertimia placentera, de exaltación o éxtasis, porque hay una comunión, una fusión con él. Los sentimientos de extrañeza y de realización, como decíamos en la despersonalización, soy yo el que me estoy desvaneciendo, pero en la desrealización es la realidad, se está como borrando, por decirlo así. El yo como conocimiento de los otros, hay la desconfianza y suspicacia típica de los paranoides, ¿verdad? Por eso se habla ahí de la paranoia. El síndrome de Kaplan, el yo como conocimiento de sí mismo, el yo como cuerpo, el yo psíquico. El yo como cuerpo, tenemos las somatizaciones, dismorfofobias, hipocondrías, cuadros delirantes referidos a nuestro cuerpo, por ejemplo el nihilismo,
delirios de transformación o influencia corporal, el delirio de Egbo, el delirio de Cotard, son alteraciones en el del yo como cuerpo. El yo psíquico, el sentimiento de actividad, la conciencia de unidad, la conciencia de identidad, la conciencia del yo en oposición a lo externo y a los otros. Trastornos del esquema corporal, trastornos referidos al conocimiento y representación mental de nuestro propio cuerpo. Trastornos referidos a la utilización de nuestro cuerpo, ahí tenemos la asomatognosia, y trastornos de la lateralidad, ya decíamos surdería contrariada, ambidextrismo y lateralidad cruzada. Alteraciones anestésicas según su extensión, según su tamaño, según el material, según la intrusión de cuerpos extraños y según el número. Bien, esto es Ayer por la tarde iba con mi novia cuando la solté de la mano para sacar mi teléfono celular y tomar esta fotografía. Me dio una cachetada y no me habló en el resto del día. Pero seamos honestos. ¿Cuántas veces han visto ustedes un perro conduciendo por la ciudad? Porque ¿qué fue lo que vimos? La primera impresión que uno da es el cuerpo de esta mujer, ¿verdad? Pero nosotros como médicos debemos ver más allá de lo que está enfrente, volvernos voyeristas, ver más allá. Entonces eso es la psiquiatría, tenemos que ver más allá de lo evidente. Bien, con esto entonces terminamos el tema de psicopatología del esquema corporal.